Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Surfearemos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. Yo siempre digo que fuimos abriendo brecha y creando la demanda en nuestra industria, al menos en nuestro país. Yo te diría que del lado del consumidor es donde realmente se mueve la aguja, se mueve el rumbo de las industrias. Desde hace 3 años y medio logramos ser la primera empresa en la historia de nuestro país de poder cumplir todos los requisitos legales para poder exportar a Estados Unidos. Hoy estamos en más de 9 estados, vendiendo y creciendo muchísimo. Estamos exportando nuestro segundo contenedor a Japón y estamos realmente dándole un ingreso decente al productor, devolviendo un banano que desapareció del planeta, llevando y mejorando un ecosistema, creando plazas permanentes de trabajo, generando un mejor ingreso en cantidad y en distribución a los caficultores, y realmente estamos cambiando la forma del agricultor. Jamás me imaginé que organismos de más de 400 millones de años estén siendo utilizados para promover una agricultura más sustentable y ayudar a desintoxicar a la tierra. Eduardo, mejor conocido como Guayo, nos comparte su historia de cómo pasa de la industria de la aviación de fumigación a la biotecnología y ha creado un grupo de empresas que hoy ya están presentes en Centroamérica, México y Estados Unidos. Un emprendedor muy emprendedor y con una visión clara y, como él dice, abriendo brecha. Estamos en nuestro backside número 11 con un emprendedor que se define como alguien a quien le gusta abrir brecha. Nunca pensó dedicarse a la biotecnología o la cercanía con hongos y bacterias más allá de las que conocía en los libros de primaria. Con gran ímpetu cerró un negocio familiar al tiempo de comenzar su carrera emprendedora. Años después de reconciliarse con las memorias de su padre, decidió emprender la carrera de piloto para seguir navegando y alcanzando sus metas. Nuestro backside hoy será Bacterias y hongos salvando al mundo. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Solares, estudió Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín, es presidente y fundador de Agroindustria Suceso, entre otros muchos más emprendimientos. Hoy, al frente de sus más de 150 colaboradores, exporta a varios países en Centroamérica, así como Estados Unidos. El sueño, que comenzó hace 20 años, hoy está transformando la realidad del campo, pero también ayudando al ecosistema e impactando socialmente. Bienvenido a Surfers, mi querido Guayo. Gracias, Roger, muy amable por la invitación. Qué bueno estar con ustedes. Igualmente, estamos muy contentos de tenerte. ¿Por qué si la biotecnología aplicada al agro es igual o más efectiva y competitiva que los agroquímicos, estos últimos aún representan el 92.3% del mercado? Pues yo siempre digo que nuestra tecnología solo tiene 400 millones de años de existir y la naturaleza pues nunca se equivoca. La agricultura convencional hoy utiliza muchos agroquímicos y en estos últimos 100 años hemos devastado suelo, agua y una serie de daños al medio ambiente. Y yo siempre digo que los agroquímicos son una herramienta que tenemos que utilizar, pero solo ocultan los síntomas. Básicamente te resuelven algo del súper corto plazo, pero el largo plazo no te dejan nada bueno en el tiempo. Mientras todo el revertir el daño usando microbiología, usando hongos, usando bacterias, básicamente conforme vas utilizando más, vas regenerando la microbiología del suelo y vas a dejar un mejor suelo, un mejor ambiente, un mejor ecosistema que el que encontraste que solo dependía del uso de los agroquímicos. Esa es básicamente la diferencia. Platícanos un poquito más en detalle desde tu óptica. Hoy esta industria, digamos, que está devastando los suelos, los subsuelos, sigue representando el 92.3% del mercado. ¿Qué es y por qué si esta tecnología de 400 millones de años es mejor y más competitiva? Es una muy buena pregunta y yo te diría que tal vez el por qué se usa tanto y ese 92% es porque si tú vas a revisar básicamente incluso los estudios de las universidades agrícolas, los pensums, todos te enseñan cómo utilizar básicamente los agroquímicos. Es muy pocas las universidades, muy pocas las escuelas que enseñan
a utilizar este tipo de herramientas naturales y que nos ha dado la naturaleza. Y una buena parte de eso creo yo que es el desconocimiento que hay otras mejores soluciones para poder hacer agricultura. La segunda que yo veo es el miedo a cambiar, el miedo a intentar de una manera natural. Ojo, quiero dejar muy claro que los agroquímicos siempre van a existir, pero los deberíamos de utilizar como nuestro último recurso. No podemos, y también lo comparo un poco tal vez con ejemplos de nuestra vida normal. Yo soy padre de 3 hijos y pues es como que tengan un pequeño catarro e inmediatamente yo recurra a aplicarles un antibiótico cuando les puedo al final frotar con algunos test naturales, darles miel, darles cosas para subir sus defensas. Y pues si no lo logramos, pues recurriremos a una opción química, pero de alguna u otra forma es hoy la realidad de nuestra industria, yo te diría temor, desconocimiento e incluso este 92% de empresas que tú mencionas ahora ya voltean a ver y están pues buscando opciones naturales y ver cómo revierten ese daño, porque también lo más importante, Roger, es que el mercado está exigiendo productos más limpios, sin trazas químicas, y ya hay un mercado que está consciente de su salud. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos no les importaba y no eran tan conscientes de lo que comían, y ahora pues las nuevas generaciones sí son muchísimo más conscientes y cuidan más de su salud, y eso pues ha volcado todo una tendencia a poder producir más limpio. ¿Cómo un chavo de 26 años enfrenta la quiebra de una empresa de aviación agrícola con más de 33 aeronaves, sin su padre, y al mismo tiempo decide emprender? Mira, la verdad que fue como que la tormenta perfecta. Yo inicio emprendiendo esta compañía de biológicos, justamente trabajando para mi padre. La historia fue súper curiosa. Me llama un cliente pidiéndome una aeronave, pero que le consiguiera un microorganismo. Y buscando el microorganismo nunca lo encontré y me decían a los pocos que producían en aquella época, que era para autoconsumo, mira, Guayo, me decían, si yo te vendo, sí, no te puedo vender, pero si sabes de alguien, me interesa comprar. Decido emprender en ese momento, salgo de trabajar con mi padre y justamente pues a él se le complican una serie de cosas y empieza un inicio de quiebra y me tocó, como tú bien dices, en paralelo manejar ambas cosas. Imagínate emprendiendo y cerrando la empresa familiar de la cual dependía toda mi familia, pues con 100 y pico de empleados, deudas y todo, pero yo siempre digo que fue mi maestría. Esa oportunidad no lo veo como algo malo, sino que me hizo más fuerte, me hizo pues menos temeroso. Yo creo que pasar una quiebra al final y superarla, que fue lo que a nosotros nos pasó, te quita muchísimos temores, ¿verdad? Porque el temor de un emprendedor es, no quiero quebrar. Yo venía de quebrado a superar, ¿verdad? Tuvimos, quebramos y volvemos a salir adelante. Pero bueno, fue tiempos duros, Roger, pero creo que con determinación, haciendo bien las cosas, con paciencia y al final pensar muy bien y fríamente pudimos salir de esto, de la quiebra y poderle pagar a los acreedores y poder lograr todo lo que queríamos del lado de lo de mi padre y pues todavía salvarle su patrimonio para los cuales mis padres todavía viven bien y al mismo tiempo pues no perder mi emprendimiento. Entonces sí fue un trabajo bien duro. Gracias a Dios estaba soltero, no tenía tantos compromisos y aquí estamos, ¿verdad? Fue interesante aprendizaje. Guayo, ¿qué es Suceso? ¿Qué empresas componen al grupo? ¿Y cuál sería la visión en conjunto de lo que estás haciendo? Mira, nosotros el primer emprendimiento se llamó Suceso, básicamente es éxito en italiano. Fue un nombre casual, así nos empezamos a llamar y empezamos con el mundo específicamente de la biotecnología. El primero de nuestros pues línea de productos fueron los hongos entomopatógenos, después seguimos con bacterias y ahora estamos en una tercera generación que son los metabolitos secundarios de ambos, de hongos y de bacterias, que básicamente son las biomoléculas que ellos producen en estrés. Después en el camino surgió una empresa llamada NutriGreen que empezó a producir adhesivos y trampas con adhesivos para atraer insectos y dejarlos pegados de nuevo en una forma sin utilizar químicos. Es el famoso control etológico. Entonces tenemos el control biológico, el control etológico. Se suma una tercera compañía llamada BioInsecta, donde empezamos a reproducir insectos predadores y parasitoides. Tenemos una fábrica de insectos, así como en el suelo haces un daño tremendo utilizando muchos agroquímicos y matas la microbiota del suelo, en la fauna
Foliar, pues por querer matar un bicho malo, matas abejas, matas insectos buenos, avispas, que pues de alguna forma son un control natural en la naturaleza. Después se suma otra compañía llamada Noviplants, donde clonamos plantas y hacemos plantas meristemáticas. Ya es un tema más de clonación de plantas. No nos metemos con modificación genética, básicamente es clonación. Después surge una compañía donde cómo demostrábamos el daño que le habíamos hecho al suelo y cómo lo podíamos revertir, cómo lo medíamos. Hicimos una empresa llamada Novtech y esta compañía empezó a hacer perfiles microbiológicos del suelo, básicamente midiéndote la vida buena versus la vida mala del suelo y cómo se componía. Y entonces empezaron a surgir una serie de compañías y no teníamos identidad, Roger, ¿verdad? ¿De dónde? Al final todos éramos de todos lados y creamos un grupo llamado Grupo Novigo Natura y ahora pues todos somos parte del grupo, cada quien obviamente por temas regulatorios no podemos mezclar una empresa con la otra, pero todos somos parte de una sombría, un grupo Novigo Natura que su enfoque es específicamente hacer una nueva forma de agricultura donde podamos hacer una agricultura más limpia, más verde y todo nuestro lema es desintoxicando el planeta y esa es básicamente la visión de la empresa y del grupo y queremos dejar un mejor suelo, un mejor ecosistema al que encontramos. Te defines como alguien que abre brecha, a quien le retan los problemas complejos y complicados. Ya nos decías muy brevemente esta historia de cómo pasas de la aviación a la biotecnología, pero me gustaría profundizar más en esta historia porque entiendo, pues no es cualquier cosa meterte al tema de la biotecnología y tampoco eres un ingeniero biotecnológico. ¿Cómo llegas? ¿Cómo descubres esto y cómo continúas creciendo en este mismo sentido? Me contabas en la plática previa que inclusive has venido abriendo otras industrias aún también sin tener la más remota idea de esa industria. Así es. Sí, la verdad que nos hemos metido siempre a negocios complejos y complicados. Yo digo que cuando todos van para afuera, uno debe ir para adentro, ¿verdad? Tal vez es mi forma de pensar. Y bueno, yo empiezo en esto viendo, primero fue pasión, cuando empecé a investigar que yo no podía conseguir este hongo, ¿verdad? Que había una pequeña oportunidad, una pequeña demanda. Empecé a investigar y cuando me di cuenta de que era algo natural, que no afectaba a los buenos insectos, sino que solo a los dañinos para la agricultura, me apasionó desde el día uno y dije, bueno, por acá seguro va el mundo. Solo que imagínate, Roger, esto hace 20 años. Si ahora cuesta vender, ahora imagínate hace 20 años, pues primero no había oferta, pero tampoco había demanda. Entonces yo siempre digo que fuimos abriendo brecha y creando la demanda en nuestra industria, al menos en nuestro país. Y eso pues ha sido titánico. La verdad que mucho el componente educativo, todo lo que hacemos para cambiarle la mentalidad a la gente. Y así fue como fuimos metiéndonos a esta industria. Como tú bien dices, yo sin conocimiento de causa, yo soy administrador de empresas y lo más cerca que había estado en la agricultura pues era ir a pasear a alguna finca, pero nunca había estado metido en esta industria. Pero creo que la suerte que hemos tenido a lo largo del tiempo es poder armar equipos de trabajo que funcionen. Entonces en nuestras compañías tenemos biólogos, entomólogos, microbiólogos, químicos y una serie de actores que hacen básicamente la magia. Yo solo lidero al equipo y veo más o menos hacia dónde van las oportunidades, pero siempre nos hemos metido a retos más grandes, ¿verdad? Estamos hoy en un negocio de refrigeración, almacenaje refrigerado, que nace por la misma necesidad que nuestros bichos crecimos tanto y no teníamos suficiente espacio refrigerado para poder almacenar nuestro producto. Y íbamos a los pocos proveedores de refrigeración en Guatemala y les decíamos, nos puedes guardar hongos y bacterias. No tienes idea, Roger, la cara que ponían. Decían, ¿qué están locos? Aquí yo guardo carne, guardo queso. Entonces nos paramos metiendo a la industria de almacenaje refrigerado y congelado, pues por el mismo accidente. Y fuimos modificando cómo estaba y siempre con innovación y hemos traído mucho de nuestro tema. Y respondiendo a tu pregunta, el por qué seguimos vivos y el por qué seguimos creciendo y el por qué seguimos hacia adelante, es que en todas las industrias en las que nos metemos, traemos un componente de innovación importante. No queremos ser más de lo mismo, siempre estamos innovando, le metemos mucho recurso a la parte de I+D y siempre viendo dónde más hay aplicabilidad de nuestros proyectos y lo más importante, cómo integrar nuestros proyectos ya entre todas las empresas, integrarlas
en algo más macro, ¿verdad? Pero eso es, te diría, mucha pasión, mucha innovación y mucha perseverancia, Roger, que ha sido, creo que, la clave del éxito. Y la de muchos emprendedores, la perseverancia. Así es, Creo que así es uno de es. los grandes valores. Tienes, como bien decías, un producto que ha probado su eficacia nada más y nada menos que 400 millones de años. Así ¿Qué es. otras variables, además de la capacitación para lograr desestimar este miedo que tiene el agricultor, ves para lograr la utilización del producto? Mira, tenemos que primero que cambie la mente y que se atreva. Eso creo que es el primer gran paso. El segundo reto que tiene nuestra industria es que los productos, nadie nos compara contra otro biológico, nos comparan contra el agroquímico utilizado. Entonces tenemos que darle efectividad al otro agroquímico. Entonces ya es el segundo gran reto. Y el tercer gran reto es el precio, ¿verdad? Entonces no es lo mismo formular un agroquímico, que son moléculas pospatente, que llevan años, que pues ya se formulan en miles de lugares como China, importas el ingrediente técnico, le pones agua y le pones cosas solventes y ya lo tiras. Y las capacidades de producción son altísimas, ¿verdad? Porque tú básicamente compras todos los ingredientes, los mezclas y los envasas. En nuestro caso, Roger, producimos todo. Nosotros hacemos que él crezca, lo sembramos, que crezca, que se reproduzca. Entonces también uno de los problemas es poder tener un costo que compita con los agroquímicos. Y ese es el tercer reto más importante. Entonces, para que nosotros estemos vivos en esta industria, uno es tecnología que convenza, dos, eficacia y tres, precio. Y si cumplimos las tres variables, podemos sacar un producto químico del mercado y poder incursionar en un cultivo y ser parte de un manejo tecnológico del agricultor. Guayo, algunos estudios indican que los plaguicidas pueden estar relacionados con enfermedades como el cáncer, leucemia, el Parkinson, asma, entre otros, y la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. ¿Qué hay que hacer del lado del consumidor para cerrar la pinza? Hablaste de la capacitación o de convencer al agricultor de que esto es igual, no solo competitivo, sino también más eficaz que los agroquímicos, pero ¿qué hay que hacer del lado del consumidor? Porque claramente hay muy pocos todavía que tienen esa conciencia del alimento que están tomando y cómo es que fue cultivado y procesado. Sí, no. Y la verdad, te digo, Roger, sin ninguna duda, los agroquímicos seguros están ligados a ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Hay muchos estudios que lo respaldan y pues definitivamente es una lástima que sigamos comiendo cosas tan contaminadas. Yo te diría que del lado del consumidor es donde realmente se mueve la aguja, se mueve el rumbo de las industrias. Esto ningún agricultor, y no quiero, bueno, hay unos que sí son apasionados del tema y lo hacen por voluntad propia, pero la gran mayoría hacen esto, hacen estos cambios, esa reducción de agroquímicos o la reducción de fertilizantes y todo esto, pues que sabemos que es dañino, estrictamente porque el comprador lo exige. Entonces el comprador es el que exige y él es el que paga y él es el que dice que bajo qué condiciones producir. Entonces te diría, ¿y por qué lo exige el comprador? Porque usualmente el comprador es el intermediario, porque hay un mercado final que está consciente y quiere comer y comprar cosas que traigan certificaciones, comprobaciones, que lo que están consumiendo pues no tiene trazas, que puede ser low pesticide, puede ser agricultura regenerativa, puede ser orgánico, puede ser, bueno, hay millones de sellos ahora, que un Rainforest Alliance, bueno, hay muchos sellos que su propósito final es reducir y poder reducir la carga química y poder de alguna forma ser más amigable con el medio ambiente. Entonces, en respuesta específica, que el consumidor exija un producto más limpio y que básicamente lo va a hacer por su propia salud, ¿verdad? Yo siempre digo que hay, y sabes qué es lo más increíble, que hay veces comer sano es más caro, comer algo sin pesticidas es más caro, pero yo lo digo, mira, no lo veas como caro, véalo como inversión, porque el día de mañana la enfermedad que te dé o lo que nos pueda pasar, lo que no pudiste gastar o invertir en tu juventud o en cuando estabas sano, te lo vas a gastar en 1, 2 o 3 años curándote de una enfermedad como estas que mencionas, que pues todos sabemos que son pues al final muy caras y de tratar y muy lamentables y con un proceso muy duro, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es el mercado, es el único que va a hacer que esto sea más popular y que la gente logre hacer el cambio más rápido. Guayo, con un paisano tuyo, Alejandro Torum, platicábamos de un proyecto que él tiene a través de blockchain para identificar el trabajo artesanal de algunas de las personas que producen ciertos productos para que el usuario final tuviera la oportunidad de conocer
quién estaba detrás de la configuración de ese producto y en la cadena de suministro que había. ¿Existe algún proyecto en este sentido para que el usuario final, consumidor, pueda entender de dónde viene su producto y si fue utilizado o fue creado bajo las condiciones, por ejemplo, de un agroquímico o de un producto biotecnológico? Sí, yo he escuchado varios movimientos de emprendedores y de agricultores que están tratando de que el mercado tenga esa trazabilidad y esa información que les dé un respaldo y que también se conecten con el productor, ¿verdad? Que yo creo que es algo increíble y yo creería que deberíamos de todos hacer algo más en ese sentido. Nosotros en lo particular, Roger, también estamos promoviendo esto en un proyecto social que hemos estado impulsando es un socio de dos cultivos y creo que es algo que ya está, ya suena. Yo sé de algunos agricultores que lo hacen, que lo están tratando de promover, pero de nuevo, ¿verdad? Es el mercado el que va, cómo hacer que el mercado realmente le interese eso y que quiera comprar y que quiera conocer de dónde viene su cultivo. Entonces, mucha parte educativa también, Roger, del otro lado, del lado del consumidor y que pues él tenga ese interés de poder ver de dónde viene todo lo que se come. Pero sí hay muchas iniciativas y hay que promover aún más. El reino fungi es aparentemente el más extenso de la Tierra, pero solo conocemos entre el 5 y 10% de la diversidad. Además de ser útiles en actividades como la de tu empresa, también se utiliza para la creación del pan, la cerveza, el vino, el chocolate, entre muchos otros. ¿Por qué no se le ha dado el reconocimiento que tiene y la investigación necesaria? Es una excelente pregunta y definitivamente yo creo que en el mundo, lo que bien dices, se conoce muy poco de la microbiología del suelo. Tú hablas de hongos, pero pues ahí hay bacterias, hay actinomicetos, bueno, hay de todo. Dicen que en un gramo de suelo, en una cucharada de suelo hay más de 10.000 millones de microorganismos, imagínate. Lo que pasa es que no tenemos la forma de caracterizarlos y de poderlos, ni los conocemos. Pero definitivamente hay un gran potencial. La industria farma ha hecho cosas, tal vez es la que más ha logrado hacer. Yo te diría que, vamos a ponerte un ejemplo, la penicilina, que es un antibiótico tan usado por toda la humanidad, viene del metabolito secundario del hongo penicillium. ¿Qué es el hongo penicillium? Tú dejas un pan en tu casa y dices, ah, ya le salió moho, ¿verdad? De la parte verde que le sale al pan, pues ese es el hongo penicillium y de ese sale la penicilina. Entonces, y la industria farma pues ha hecho millones y ha curado humanos por lo largo de la historia por ese tipo de cosas. Entonces yo creo que del lado farma se ha investigado muchísimo más, pero en el lado agrícola, que es donde tal vez nosotros estamos, o pecuario o acuícola, toda la parte que produce alimento, hay mucho por hacer, ¿verdad? Creo que en los últimos 5 años hemos visto un gran desarrollo por buscarle más opciones a estos bichos o microorganismos invisibles que estamos pisándolos todo el día y ahí están muchas de las soluciones y muchos de las, te diría, de solucionar los problemas realmente de esta humanidad, de este planeta, pero tenemos que tener ese interés de realmente explorar, investigar y no es rápido, no es fácil, no es barato, Roger, por lo mismo creo que la gente pues no lo hace, ¿verdad? Porque es tiempo, mucha investigación, mucho desarrollo y estás básicamente cavando en un hoyo desconocido porque no hay tanta tecnología para poder desarrollar cosas de estas, pero pues cada día es más popular y yo esperaría que en los próximos 10, 20 años esto sea muchísimo más avanzado y podamos tener más herramientas con las cuales pues curar a la humanidad, pero también darle de comer a la humanidad de una forma más limpia. ¿Cómo es que logras identificar que tus competidores están en búsqueda de la tecnología que ya tienes? Y en lugar de competir con ellos, buscas crear marcas blancas que les permitan competir y no quedar obsoletos. Sí, es una maravillosa pregunta y a mí pues me dicen a veces, no, ¿cómo vas a dormir con el enemigo? ¿Verdad? Y sinceramente yo veo que la marca blanca es, en nuestro caso, es una opción muy buena porque primero nos llena una capacidad instalada ociosa que tenemos hoy, entonces nos mejora los costos de producción, pero adicionalmente si yo no le suplo a, a alguien, una empresa grande que esté interesada en incursionar en biotecnología, va a conseguir eventualmente en Guatemala o en cualquier otra parte del planeta un proveedor. Entonces yo prefiero ser su proveedor con su marca y yo pues
estar con mi marca y cada quien va a sus espacios y a sus cultivos y pues al final que todo salga de un mismo lugar y con una buena tecnología y con un buen control de calidad, porque también quiero hacerte ahí un paréntesis. Mucho del por qué no se usa más esta tecnología de biológicos es porque así como hay empresas que tienen cosas muy buenas, hay empresas que producen cosas muy malas. Entonces le han dado muy malas experiencias a los agricultores. Entonces tú llegas con una buena empresa y le dices, hoy traigo aquí estos hongos, estas bacterias, pero ya pasó una de esas empresas que pues no sabían hacer muy bien las cosas y ya el agricultor ya no cree, ya está cerrado, ya probó, no le fue bien y entonces generaliza, ¿verdad? Que los microorganismos son malos. Pero en este mundo de los microorganismos, yo creo que cualquiera podemos producir microorganismos, Roger. El éxito de nuestra industria no está en la producción del microorganismo, está en la formulación del microorganismo. ¿Cómo tú logras que ese microbio que está vivo, que quiere ir a comer otro microbio malo, que quiere ir a matar un insecto, lo que sea, lo logras conservar vivo en una botella, en una bolsa? Y ahí está el secreto de nuestra industria. ¿Por qué? Porque también los agroquímicos, ya del lado comercial o del usuario, les dan 2 años de vida sin tener que refrigerar, sin tener que hacerle mucho cuidado en el almacenaje y en el transporte. Y ahora imagínate llegar nosotros con nuestros microorganismos y decirle, mire, esto le va a durar solo, no sé, 1 mes, 2 meses, la gente no quiere. O antes nos tocaba, Roger, que llevarlo en hieleras, imagínate, en frío. Era súper complejo. Pero cuando se empezaron a meter tecnología a las formulaciones, logramos dar la misma vida que un agroquímico y sin los manejos o cuidados que teníamos antes en el pasado. Entonces, hacia ahí se está moviendo esta industria y hacia ahí están los resultados. Y yo creo que algo muy importante es que todos los que estemos en esta industria demos productos de calidad. Y a nosotros nos buscan como una marca blanca porque nos han identificado como un laboratorio de calidad mundial, ¿verdad? Y pues estamos abiertos a producir marcas blancas. ¿Y por qué? Porque al final lo que queremos es que el pastel se vuelva más grande y que haya más empresas promoviendo esto para que haya más usuarios consumiendo este tipo de productos. Dicen en el emprendimiento que ignorance is bliss. Sin una cifra aproximada, muchos estudios sobre esto aseguran que la ignorancia es una fuente de valentía para el emprendedor. ¿Qué piensas de esto y si te identificas? Totalmente identificado. Si hubiera sabido lo que esto era hace 20 años, Roger, tal vez nos hubiéramos dedicado a volver a tratar de volar un avión fumigador, ¿verdad? Pero no me arrepiento en nada. Creo que la ignorancia fue lo mejor. Nos metimos a un mundo totalmente desconocido, nos tiramos al agua y empezaron a nadar. Y aún con toda esta experiencia que tenemos, Roger, tú bien dices, seguimos siendo ignorantes. No conocemos más que el 2, 3, 4% de la industria en la que estamos. Entonces hay un 90 y pico por ciento de oportunidades para poder crecer y para poder desarrollar cosas. Entonces creo que en este mundo de ignorancia en el que nosotros estamos hoy, hay muchísimas oportunidades y pues aparte nos apasiona este tipo de cosas y esta ignorancia ha sido nuestro empuje, la verdad, y por ignorantes nos metemos a otras industrias que no conocemos, pero que seguimos aprendiendo de ellas, pero que vemos un futuro en ellos, ¿verdad? Y yo siempre digo que en el mundo de los ciegos, hasta el tuerto rey, porque en este mundo de la biotecnología todos estamos ciegos, porque nadie sabemos mucho, entonces nosotros con un poquito más de conocimiento, pues ya nos alejamos un poquito del rebaño. Guayo, ¿cómo es que una empresa guatemalteca está exportando tecnología a Estados Unidos cuando los demás están haciendo lo contrario? Mira, es increíble. Yo siempre digo que todos tratan de traer tecnología de otro país para Guatemala y nosotros estamos al revés. Desde hace 3 años y medio logramos ser la primera empresa en la historia de nuestro país de poder cumplir todos los requisitos legales para poder exportar a Estados Unidos. Hoy estamos en más de 9 estados, vendiendo y creciendo muchísimo. La verdad que ha sido una sorpresa increíble. Pero tal vez si yo te tengo que resumir el por qué nos va tan bien, es porque en Estados Unidos tienen bien marcadas sus estaciones climáticas. Te voy a poner un ejemplo. Tú estás ahorita, no sé, en Texas y ahorita están muriéndose del calor en esta época. Después, pues viene al final la primavera, después viene el otoño, después viene el invierno. Bien marcadas las estaciones climáticas. Entonces las plagas no son súper plagas, Roger. O las enfermedades no son súper enfermedades. Porque cuando eso llega a estar bajo nieve o bajo cero, pues los insectos ya no pueden crecer, los hongos pues se ponen en latencia.
Y entonces yo diría que en esos países con sus estaciones bien marcadas no tienen súper plagas, no tienen súper enfermedades, a diferencia del trópico, donde vivimos nosotros hoy en Guatemala, Centroamérica, el Caribe. Tenemos condiciones climáticas o básicamente no hay estaciones, básicamente hay seco y lluvia, pero todo el año tenemos la temperatura ideal, humedad relativa, y entonces tienes las condiciones para que las plagas y enfermedades estén todo el tiempo. Entonces, un producto que funcione en Estados Unidos, por dar una idea o un ejemplo, no necesariamente va a funcionar bien en el trópico. Pero si lo haces a la inversa, seguramente el éxito es asegurado. Porque aquí sí tenemos unos problemas tremendos, y allá pues son menos leves, menos agresivos, menos voraces, y el producto va a tener su performance. Y eso en resumen te diría que ha sido la clave del éxito. Y mucho estudio, mucho respaldo que hemos generado en Centroamérica, que cuando llegamos con data, y eso es algo interesante en el mercado estadounidense, nosotros le teníamos siempre el crecimiento normal es hacia el sur. Entonces Guatemala, entonces mi otro logro sería El Salvador, Honduras, Nicaragua, irnos hacia abajo, pero irse hacia arriba uno casi nunca lo piensa. Y hay dos cosas que te diría que han sido clave del éxito también. La permisología en Estados Unidos, aparte, es compleja, pero todo está escrito, todo está normado, todo tiene una línea de seguimiento. A diferencia de nuestros países, todos son vueltas, curvas, zigzags y no sabes hacia dónde ir y te la hacen complicada y permiso por acá, permiso por allá. Ya cuando lo logras se te vence el primero, entonces hay que... No, es complicado. Y eso lo hace más fácil en Estados Unidos. Hay todo un proceso, hay tiempos que se cumplen y pues si lo cumples, pasas. Y la segunda es que el norteamericano es muy crédulo. Tú le llevas a un norteamericano un estudio que dice que esto dio más contra este y te la cree y te dice, ok, te compro. Eso sí, si le fallas, ahí te cerraste la puerta. Mientras en Latinoamérica tienes que probar, convencer, volverlos a convencer, revolverlos a convencer. Entonces, que adopten una tecnología cuesta más años. Los norteamericanos no tienen tiempo para andar probando como los latinos. Ellos quieren las cosas rápidas y funcione. Excelente, estás dentro. Pero eso es básicamente lo que nos tocó vivir y estamos felices. Ahorita tenemos un reto más grande de poder sacar los permisos EPA, que es una cosa súper compleja, con unas inversiones tremendas, pero estamos enfocando todos los recursos financieros y tecnológicos de la compañía para poderlo lograr y tener la normativa más complicada del planeta, que sería la de EPA, y estamos en eso. Vamos muy avanzados. Platícanos de la nueva empresa de producción de insectos. ¿Qué están haciendo y para qué? Fíjate que esa nace realmente igual, como una necesidad. Empezamos a ver que hay lugares donde tú no puedes llegar con un biológico, porque el insecto se oculta y entonces tú aplicas, por decirte, fumigas con un biológico y si no tocó al insecto que tú quieres controlar, pues no le va a hacer el efecto que queremos que haga. Entonces, y si ese insecto no vuela, no se pega en las trampas que tenemos de colores para que se quede pegado. Entonces, dentro del equipo decían, miren, tenemos que producir insectos. Entonces, ¿por qué el insecto? Porque el insecto bueno vuela, camina y va a ir a buscar a ese otro insecto que se escondió y se lo va a ir a comer. Entonces, nosotros tenemos dos líneas. Tenemos las líneas de predadores, que es el que llegaría y se come un insecto malo, y tenemos la línea de parasitoides, que son avispas que buscan al insecto malo y utilizan el cuerpo del insecto malo para poner sus huevos del insecto que queremos que se repoble. Entonces, así fue como empezamos esta industria, pero da risa porque tú para producir vamos a ponerte un ejemplo, en nuestra paleta de productos hay 4 productos comerciales, pero para producir esos 4 tienes que producir la plaga también que tienes que controlar. Entonces, tenemos un criadero del objetivo y del bueno, porque él crece en el malo y lo tenemos que reproducir. Entonces, cada vez que tú produces un insecto benéfico, tienes que tener 2 o 3 insectos donde él se va a ir a alimentar, a producir y todo para poderlos crear. Entonces, nosotros los vendemos en latencia o en huevecillo y los ponemos en las fincas y con las condiciones climáticas ellos se eclosionan y básicamente salen a buscar otros insectos y hacer este control que no podemos hacerlo de manera mecánica, pues con un insecticida biológico, con una trampa, y es una forma de poder cubrir aún más el manejo agrícola. Y tenemos que tener, ojo, Roger, también el cuidado que nuestros productos insecticidas no maten a nuestros bichos benéficos que estamos liberando. Entonces, hay que ser muy selectivos en qué microorganismos ponemos para que tampoco matemos a los que estamos
vendiéndole a un agricultor para que colonice su plantación. Justo mi pregunta iba hacia allá, o sea, ¿cómo convive el producto agrobiotecnológico con Ajá. Es decir, cómo con peras y manzanas, cómo se complementan. Sí, es increíble, pero son selectivos. Los microorganismos son inteligentes. Entonces hay muchos de ellos van y atacan al malo, pero no atacan al bueno. Es increíble. La naturaleza son de la parte de ignorantes que tú bien dices que no nos explicamos cómo él es selectivo, pero lo es. Entonces es algo increíble, ¿verdad? No te puedo contestar, pero pues aparte, antes de hacer un producto, nosotros lo probamos primero en que no daña a los benéficos, a las abejas, a los polinizadores, y una vez cumple con eso, pues el producto sale al mercado. Y hablando de milagros de la naturaleza, cuéntanos cómo es que estás devolviendo al mundo al banano Big Mike después de 70 años de aparente extinción. Me gustaría mucho que nos platicaras de este proyecto y la implicación y el impacto que estás haciendo con los cafetaleros. Quisiera que te tomaras el tiempo necesario, pero este proyecto creo que vale la pena escucharlo, no solo por esta parte romántica del rescate de una especie que aparentemente ya no existía, pero sobre todo cómo esto cambia todo un ecosistema. Mira, esa es mi última pasión y nos trae locos y le estamos poniendo todo el tiempo y el empeño del mundo. Y voy a empezar tal vez cómo surgió el proyecto. Y qué bueno que lo sacaste a colación porque es un proyecto lindo que vale la pena que nuestros oyentes escuchen. Guatemala, al igual que Honduras, Costa Rica y muchos países de Ecuador, Colombia, somos grandes productores de bananos. Solo para darte una idea, 1 de cada 2 bananos que se comen en Estados Unidos salen de Guatemala. Pero el banano que hoy nosotros conocemos como el banano de exportación, que es una variedad que se llama Cavendish, ese banano está peligrando por una enfermedad que se llama el Fusarium raza 4, que solo existía en Asia. Y en Asia, pues llegó a América en el año 2019 y apareció el primer caso en Colombia y se ha pues ido regando en algunos países de Cono Sur. Y muchísimos de los productores bananeros en Guatemala empezaron a tener temor de qué iba a pasar cuando esta enfermedad llegara a Guatemala y empezaron a buscar soluciones pues integrales, ¿verdad? No hay un agroquímico en el planeta que mitigue esta enfermedad y la única solución era con biotecnología. Entonces nos llamaron a nosotros como la empresa de biológicos y nos dicen, miren, hay un proyecto para poder mitigar esto y hay que probar, pues ver cómo colonizamos microbiológicamente el suelo para que cuando llegue este hongo malo, pues se tope que hay microorganismos resistiendo y no dejándole limpia la mesa para que él colonice y haga y devaste. Entonces nosotros como empresa empezamos a ver cómo poder colaborar, pero obviamente no teníamos la enfermedad en Guatemala. ¿Cómo lo íbamos a probar? Entonces a alguien del equipo se le ocurrió la idea y dijo, miren, ustedes no sabían que en Guatemala y Centroamérica hubo un banano que desapareció hace 70 años por una enfermedad que se llama igual, solo que en vez de ser Fusarium raza 4, era el Fusarium raza 1 y le bautizaron como el mal de Panamá. Y si uno lo ve en el internet y pones Panama Disease o mal de Panamá, vas a ver cómo esa enfermedad devastó todo el parque bananero de la región. Ajá, entonces le dijimos, excelente, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, pues el banano que devastó es el banano que le llaman el banano criollo, y tiene varios nombres, guineo, y aquí le tienen un montón de nombres en nuestro país. Entonces fuimos a las montañas a ver dónde estaba ese banano conservado para poder tomar una muestra de ese banano, reproducirlo en nuestro laboratorio de plantas meristemáticas y sembrarlos en suelos confirmados con Fusarium raza 1, que eran todos los de la costa sur. Pero cuando fuimos a ver, ese banano era la sombra del café y hablando con los agricultores, pues ellos dándonos la semilla para poder ver qué hacíamos, yo le digo, mire, ¿y por qué ustedes tienen banano acá? Y nos dice, ay, viera, don Eduardo, que si no tuviéramos tenido banano, no pudiéramos fertilizar, no pudiéramos, pues al final salir adelante, porque el café, por el tema de la crisis de los precios, por la roya, por 1000 cosas, pues siempre estamos muy mal económicamente. Y el banano ha sido una fuente de ingreso que semanalmente nos genera algún ingreso interesante. Entonces les dijimos, miren, ¿y por qué no son más bananeros? Porque no sabemos cómo producir más y por qué no lo cuidan más y bueno, todo así rústico. Entonces nosotros dijimos, bueno, qué interesante este proyecto, ¿qué es este banano y por qué este banano sobrevivió acá y fue devastado en la costa sur?
Y resulta que puede sobrevivir ahí porque hay todo un ecosistema. En una plantación de café, tienes un árbol de sombra, tienes mucha materia orgánica, pues casi no se aplican muchos agroquímicos y entonces el banano venía a sumar y había todo un ecosistema totalmente más rico, microbiológicamente hablando, que una bananera que es un monocultivo que solo hay banano y no ves nada más. Entonces yo dije, hay que ayudar a estos productores. ¿Cómo te ayudo? Si yo tengo los biológicos, yo tengo las plántulas, yo tengo todo para poderte colaborar. Y empezamos un proyecto social que le bautizamos Diversi Bananos. Y fue cómo le llevamos tecnología a los productores de café que hoy tenían banano. Tenían una densidad promedio, Roger, de 1 hectárea de café, tenían 100 plantas de banano y esas 100 plantas les daban 100 racimos al año y con eso lograban salir adelante. Nosotros les llevamos tecnología, les llevamos plántulas, les llevamos muchos estudios que financió la compañía, procesos, mucha capacitación y logramos convertir que esos productores de banano lograran, en vez de tener solo 100 racimos, llegar a 1000 racimos, 1000 plántulas por hectárea. Y ahora da risa porque ahora ya no dicen que son caficultores que tienen banano. Ahora dicen, somos bananeros que tenemos café. Porque el banano hoy es el ingreso principal y se distribuye, Roger, a todo lo largo del año. Todas las semanas tienen ingresos y lo más importante del proyecto es que cuando hablábamos yo le decía a los caficultores, ¿qué es lo que más te afecta hoy a ti del café? Aparte del precio. La mano de obra, me dice. Yo no puedo dar empleo permanente y cuando tengo el café en punto de cosecha, no consigo gente, porque en nuestro país, lamentablemente, mucha gente ha emigrado a Estados Unidos y pues no tenemos gente suficiente porque el café no da plazas permanentes. Resulta que con el banano logramos dar plazas permanentes ya y generar más empleo porque al banano todos los días les tienes que hacer una labor y cuando ya tienes el café maduro ya tienes la gente ahí. Entonces este proyecto fue lindísimo porque aparte resulta que el banano que se conservó en las montañas de Guatemala desapareció del mundo hace 70 años. Entonces, ahora regresó al mundo. Hemos ya hoy, justamente un 3 de agosto, estamos exportando nuestro segundo contenedor a Japón y estamos realmente dándole un ingreso decente al productor, devolviendo un banano que desapareció del planeta, llevando y mejorando un ecosistema, creando plazas permanentes de trabajo, generando un mejor ingreso en cantidad y en distribución a los caficultores y realmente estamos cambiando la forma del agricultor. Y todas las empresas empezaron a converger en ese proyecto. ¿Por qué? Porque la de plántulas, que hacemos meristemos, provee la planta. La de biológicos les da toda la asistencia para un control cero pesticidas. La de los cuartos fríos los ayuda a la conservación del banano porque hay que tenerlo a temperatura de 13 grados para que le paremos la maduración y pueda llegar a Japón 30 días después en un barco. Y así todas las empresas convergían en el proyecto y estamos muy ilusionados de poder devolver este banano al planeta. Como tú bien le dices, le llaman el Big Mike. ¿Y sabes por qué le dicen Big Mike? Porque la planta de banano tiene 8 o hasta 9 metros de alto y cosechar ese es casi que escalar una palmera. Por eso le llaman el Big Mike, porque es gigante el banano, pero es un sabor increíble. Los invito a todos a probarlo. Dulcísimo y puede estar negro por afuera que tú lo abres y la pulpa en perfecto estado. Ese es nuestro último proyecto y estamos felices y poder ampliarles la información que quieran. Qué buena historia, Guayo. Me gustaría que les dijeras a los surfers quién era tu CFO en la empresa de fumigación aérea y cómo te ayudó para lograr una transición que dejó a tus padres con un patrimonio. Bueno, tuvimos en el proceso de quiebra, que tú bien mencionaste al inicio, el CFO, el gerente financiero que nos apoyó en toda la parte de reestructurar, pagar a los bancos y poder salvaguardar el patrimonio, fue pues el actual presidente de nuestro país, era el doctor Alejandro Yamatei, con quien pues convivimos un par de años y pues al final él apoyó muchísimo a poder conjuntamente logramos vía un fideicomiso poderle pagar al banco, poderle pagar a acreedores y poder incluso salvaguardar un poco el patrimonio. Y bueno, casualidades de la vida, sale trabajar ahí, se va a la política y pues hoy actual presidente ya por salir el otro año y entregar primero a un buen presidente electo que no sabemos quién va a ser este país y que los lleve a un buen rumbo, ojalá. ¿Quiénes son Lucía Rivers, Lucila, Priscila y Eduardo? Y cuéntanos cómo Lucía, tu esposa, fue tan importante en tu crecimiento como emprendedor.
Mira, Lucía Rivers, mi esposa, que me ha aguantado por los últimos casi que 20 algo de años. Fuimos 9 años novios y ya estamos ya 15 años de casados. Lucía, todos la molestan, que ella fue la que me logró a que yo me graduara de la universidad. La conozco en la universidad. Yo, un estudiante ni promedio, era el estudiante más haragán de la clase. Pero ella pues fue la que me apoyó muchísimo a poderme graduar de administrador de empresas. Y pues ella me conoció en la época de gloria de nosotros, cuando pues habían recursos y había de todo. Y también de ahí me conoció en la época de la pobreza, donde nos quedamos sin nada y pues nos casamos y yo emprendiendo, y siempre le voy a reconocer que pues ella mantuvo el hogar los primeros 2, 3 años porque yo no podía aportar ni un quetzal, y pues gracias a ella, a su esfuerzo, ella trabajando también, en ese momento ella era asalariada en una empresa de estudios de mercado, en el tiempo pues ella fundó su propia empresa y hoy pues gracias a Dios es una empresaria, es una esposa de EO, entonces va a foro de esposas de EO. Y pues es una empresaria increíble, lo que hace lo hacen perfecto y la verdad que yo la contrato para estudios también. Pero bueno, ella fue parte crucial de ese momento donde necesitábamos enfocarnos en el negocio. Yo no podía sostener mi hogar y ella pues nos mantuvo. Lucila, pues mi hija mayor, imagínate, yo emprendiendo y ya, pues al final yo creo que como cualquier papá, nunca hay un hijo planeado. Y resulta que Lucila era Lucila y ella tenía un hermano gemelo que lamentablemente falleció en el estómago de Lucía. Pero pues imagínate, yo sin plata, me dice que iba a ser papá de gemelos y Lucía trabajando y decíamos, ¿ahora qué vamos a hacer si ella no va a poder trabajar? Y bueno, te imaginarás el caos que fue, pero Lucila nació muy prematura, fue una niña milagrosa porque fue un milagro que esté hoy con nosotros, pero es una niña normal, inteligente, y pues pasó un proceso muy duro en el hospital, pero bueno, ahora es una niña normal. Después viene Priscila al año y medio después y mucho tiempo dejamos Priscila, una niña, una bailarina increíble, es muy parecida a mí, entonces físicamente somos muy parecidos y similares. Y pues ahí habíamos cerrado la fábrica de Roger y 6 años después aparece Eduardo, nuestro único hombre, y ahora es el consentido de casa y pues es una maravilla tener a nuestro tercer hijo y pues esa es mi familia, son mi propósito, mi razón de ser y el motivador más importante para poder seguir abriendo brecha, como bien lo dije, y trabajando por ellos y dejarles un legado, pero más que un legado patrimonial, un ejemplo. Yo siempre le digo a mis hijos que de mí no esperen nada más que educación y ejemplo, y es lo que trato de hacer todos los días. Abriendo brecha, por cierto, es un buen nombre para un libro, para que te lo pongas de propósito. Buenísimo. Eduardo, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quisiera que compartas con nosotros y con nuestra comunidad tus 3 hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Yo te diría que primero la ética, o sea, hay que tener ética en todo lo que hagas. Yo siempre digo que qué rico es llegar a cualquier lugar y no importa quién te vas a topar porque no tienes de qué esconderte nada. Y creo que eso ha sido como una parte importante de nosotros. Sería mi primer hack, sería la ética. La perseverancia, Roger. Nosotros hemos sido perseverantes y yo creo que al final la perseverancia siempre da un buen premio. Muchas veces uno se desespera y quiere tirar la toalla y le dicen todos, salite, no sigas en eso, empleate. Pero yo creo que la perseverancia y al final lleva a un buen puerto. Y la tercera, yo siempre hago, y así cierro pláticas que doy a veces a alumnos, emprendedores, y les digo que yo no sé la receta del éxito, pero huevos seguro lleva. Entonces, ese te diría que es tal vez mi tercer hack con el que puedo cerrar esta plática de hoy. Muy clarito, el tercer hack. Yo creo que es algo que todos sabemos que tuvimos los que llevamos mucho tiempo en esto y que se necesitan todos los días, por cierto, pero no están dados. Hay que mantenerlos todo el tiempo. Lo hago muy cómico porque cierro la plática con 2 huevos estrellados, ¿verdad? Entonces les digo, no sé cuál es la receta del éxito, pero huevos seguro lleva y básicamente mucho valor, ¿verdad? Que es al final el significado de huevos. Eduardo, muchas gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde pueden encontrarte nuestros surfers? Instagram como Guayo Solares, Eduardo Solares en Facebook, en LinkedIn como Eduardo Solares y ahí me pueden buscar. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente short.
Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.